Buenos días, muchas gracias a todos por su presencia. Como saben, estamos haciendo asambleas. Este es el segundo ciclo de las asambleas. Ya tuvimos un primer ciclo, que fue un ciclo de acercamiento. Por tanto, fueron asambleas más pequeñas. Estamos aumentando, digamos, el nivel de participación, porque tenemos trabajos muy importantes que hacer. Como es claro para cualquiera que esté observando, estamos en un proceso de renovación, reimpulso y hasta podríamos decir regeneración. Es decir, queremos preparar al partido para las tareas que tenemos pendientes y que estamos desarrollando en los diversos niveles de responsabilidad en el país. Es un momento sumamente interesante, pero un momento complicado. De hecho, podríamos decir que estamos en una situación interna inmejorable prácticamente, en términos del ascenso constante de logros al interior del país. Pero eso se hace, debemos todos saberlo, en un contexto internacional sumamente complicado y hasta peligroso para el país. Por tanto, necesitamos bien preparado al país. Nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, está haciendo un magnífico papel. Se está, digamos, convirtiendo en una figura internacional de gran estatura, con gran visión, y está, lo sabemos, tomando medidas por si acaso se presentan situaciones complicadísimas. Esto se va a empezar a despejar ya muy pronto, tan pronto como el lunes, pasado mañana, con la toma de posesión del presidente electo Donald Trump, quien seguramente anunciará cuáles son sus intenciones y sabremos si esta batalla va a ser a sablazos o va a ser en términos de diálogo y búsqueda de consenso internacional. ¿Por qué está ocurriendo todo eso? Se preguntarán ustedes. Yo también me lo pregunto. Y la respuesta es que estamos como un potro muy encabritado y tratando de subir, de bajar de ese y subir en otro. Eso se llama, tiene una palabra mágica que permite entender todo: globalización. Lo que estamos haciendo es pasando de una gran etapa histórica, que llamamos globalización, a una nueva etapa histórica multipolar, que ya no es de un solo globo en su conjunto, desenvolviéndose, sino que son diversas regiones convertidas en bloque, que están enfrentadas unas con otras. En ese sentido, la etapa que estamos viviendo todos es excepcional, porque habitualmente la vida solo le alcanza para vivir una etapa, en un pedazo de una etapa histórica. Y sin embargo, en este momento estamos viviendo el paso de una gran etapa histórica, la llamada globalización, a una etapa nueva de constitución de un sistema multipolar, es decir, con pueblos diferentes que implican formación de bloques diferentes. Nosotros estamos cabalgando entre dos bloques y definiendo cuál va a ser el destino del país. Por eso es tan complicada la situación que tenemos. ¿Qué fue la globalización? Quiero decirlo en una sola frase. Fue un proceso que intentó acelerar el tiempo, hacer los procesos más rápidos, y eso lo vivimos en cualquier nivel, incluyendo el cibernético y el de nuestra vida, y reducir el espacio, acelerar el tiempo y reducir el espacio. Eso fue la globalización. Y eso tiene implicaciones económicas muy importantes. Como ustedes saben, el capital funciona por ciclos. Y en cada ciclo, ese capital reclama una ganancia. ¿Qué es lo que intentó hacer la globalización? Acelerar los ciclos, hacerlos más cortos en el tiempo. Y en segundo lugar, anular el espacio. Es decir, hacer un solo globo, donde fuera indiferente en qué punto del globo estaba actuando el capital o incluso la sociedad. Por tanto,
El mundo podía actuar como una sola unidad, con la ventaja de que esa unidad, ese globo actuando, era controlado por una sola fuerza política, un solo proyecto, el proyecto de Estados Unidos. ¿Qué pasó cuando empezó ese globo a funcionar mal para Estados Unidos? Que Estados Unidos ha dicho, no, pues yo no quiero el globo, yo quiero mi propio bloque. ¿Por qué ocurrió eso? Porque entró un intruso, según el punto de vista norteamericano. Esos fueron los chinos, que dijeron, ok, a mí me gusta la globalización, voy a entrar en la globalización, y empezó a comerse el globo. Y eso ya no le gustó a Estados Unidos. Y dijo, no me gusta la globalización, yo ahora quiero crear mi propio globo. Y pasamos con una rapidez asombrosa de un proyecto globalizador a un proyecto regionalizador. Ahora el presidente, que antes los anteriores presidentes eran globalizadores porque iban en beneficio suyo, ahora son regionalizadores y quieren crear su propio bloque, contrario al bloque que lograron crear los chinos. Estamos en medio de esa problemática. Es en ese marco que el país se va a desarrollar en los próximos años. Estamos entonces en una situación complicada en términos internacionales, pero yo creo, y esa es la buena noticia, que estamos en excelentes condiciones para hacerlo siempre que sigamos por el camino que hemos seguido en los últimos 10 años y logremos fortalecer dos elementos básicos: nuestro sistema de gobierno y nuestra organización política, nuestro movimiento Morena. Por eso es que estamos aquí, y lo que estamos haciendo tiene ese objetivo, porque cuando se presenten las condiciones difíciles, nuestra posibilidad de salir adelante dependerá de que el gobierno logre contener la tempestad y se mantenga, y que tenga un partido político, Morena, fortalecido para esa etapa. Al mismo tiempo, queremos que atravesemos esa situación cumpliendo con nuestro papel histórico. ¿Cuál es el papel histórico de la izquierda y particularmente de Morena? No son varios, es un solo papel. Porque si no hacemos ese papel, no tenemos ni siquiera razón de ser como izquierda. Lo único que hace que la izquierda sea importante, sea estratégica, es porque la izquierda tiene como papel desarrollar y sostener el bienestar de la población. Si no sirve la izquierda para fomentar el bienestar, quiere decir mejorar las condiciones de todo tipo en el campo de la salud, de la alimentación, de la cultura, etcétera, etcétera, de nuestro pueblo, no tiene ninguna razón de ser. Y es por eso que Morena es un instrumento tan esencial en esta etapa histórica, porque Morena es una hazaña, Morena es un milagro político contemporáneo. Eso no lo decimos solo nosotros, que sería sospechoso de chauvinismo, de que nos estamos echando flores. En este momento, a escala mundial, los analistas de la situación política consideran que el fenómeno de Morena constituye el desarrollo del movimiento político más importante de nuestro tiempo, a escala mundial. Eso quiere decir que estamos en una situación en la que tenemos que ser simultáneamente orgullosos y responsables, orgullosos por el logro, pero tener muy claro que tenemos una gran responsabilidad de mantener este logro e impulsarlo. Tenemos experiencia a escala mundial y en América Latina de que logros políticos extraordinarios que en su momento fueron muy elogiados, por ejemplo Bolivia con Evo Morales, por ejemplo Correa en Ecuador, etcétera, etcétera, en un descuido lo perdieron todo.
Y si alguien pregunta, ¿en qué consistió básicamente ese descuido? Siempre hay muchos elementos en un fenómeno complejo, pero lo fundamental en todos los casos fue el descuido con el partido político. Es decir, por ejemplo, en Ecuador, para darles un ejemplo dramático, llegan al gobierno, conquistaron el gobierno por la vía electoral y prácticamente todo lo que constituían los cuadros básicos del partido pasaban al gobierno y el partido empezó a descuidarse y cuando llegó la primera situación de crisis, prácticamente todo se derrumbó. No hubo este instrumento que permitiera continuar el proceso de cambio en Ecuador y en Bolivia, etcétera, etcétera. Todos los casos que hemos tenido de fracasos últimamente. Pero estamos en México en una situación inmejorable porque nuestro líder y fundador, Andrés Manuel López Obrador, un genio político extraordinario, logró crear una organización que se desarrolló de abajo hacia arriba, que como decía ayer en una intervención, no fue un partido hecho a la ligera, fue un partido prácticamente hecho a mano, tejido a mano, tejido golpe por golpe del tejido, el casa por casa, la construcción de una concepción política nueva, completamente nueva, que pone en el centro los intereses de la mayoría del pueblo y particularmente de los pobres como la prioridad número uno. Y que todo lo que se desarrolló como modelo de gobierno esté orientado a conseguir eso. Es decir, no hay ninguna preocupación en este tipo de gobierno nuevo. Por ejemplo, recuerden cuál era la preocupación en los dos gobiernos viejos. Crecimiento, crecer. La pregunta que se hizo Andrés Manuel fue, ok, hay que crecer, pero ¿para qué? ¿Con qué objeto? ¿Qué es lo que queremos conseguir? El bienestar del pueblo y en consecuencia hay que empezar dando prioridad a los más necesitados, a los menos favorecidos. Entonces, tenemos un partido político conformado con mucha solidez que logró construir lo que se llama un nuevo sentido común, es decir, una nueva visión de la sociedad y la política. Y es por eso que a escala latinoamericana y mundial se considera como un fenómeno especial, prácticamente único hoy. Y aún más cuantitativamente un partido enormemente grande, probablemente solo superado por China, ¿no?, que tiene un partido con 95 millones de miembros, pero es probablemente uno de los partidos cualitativamente más interesantes de la época contemporánea. Eso no lo digo solo yo, lo dicen los analistas políticos. De ese tamaño es entonces el logro, y de ese tamaño también el reto. ¿Qué es lo que tenemos en Morena? Lo que tenemos es un partido muy sólido, pero que tiene debilidades. Una de esas debilidades, para decirlo rápido, es un déficit democrático. Nos falta más democracia en el partido. Y eso se traduce en algo concreto. Nos falta participación. La hemos logrado en gran medida, mucho más que cualquier otra organización política del país y del continente. Y además es desigual. Me salta a la vista que hay más participación, por ejemplo, en este momento en donde estamos, que en otras alcaldías. Es decir, no es parejo, hay grados. Pero en todas partes, hay que admitirlo, se puede mejorar la participación. Hay disgusto en muchos compañeros porque sienten que participan poco porque hay pocos espacios de participación. Porque los partidos lo construyó un teórico llamado Mitchell, Robert Mitchell. Él decía, y se constituyó lo que se llama en ciencia política la teoría
de la ley de hierro de los partidos políticos. Esa ley de hierro dice que los partidos empiezan siendo estructuras democráticas y que con el paso del tiempo se van haciendo cada vez más oligarquizados y una minoría cada vez más pequeña conduce al partido con separación del resto de la sociedad. Eso no queremos que pase en Morena, no ha pasado hasta ahora, pero siempre hay una tendencia que nos empuja en esa dirección. Nuestro deber, nuestra responsabilidad es evitar que eso se realice, frenar el proceso de oligarquización, de creación de un grupo pequeño que domina todo y decide todo. ¿Qué es lo que queremos entonces en Morena? Y ese es el sentimiento también de la dirección nacional de nuestro partido. Retornar al origen. ¿Qué quiere decir retornar al origen? Volver a poner en el centro y de manera permanente el principio básico de que la fuerza del partido consiste en que el partido abra espacios constantes de participación. Y por tanto, acompañando este propósito, el de que se fortalezca nuestro proceso de organización, para lo cual necesitamos simultáneamente un proceso de ampliación y profundización de la formación política. Eso es extraordinariamente importante. De hecho, la creación de Morena es prácticamente sinónimo de una formación política ciudadana que construyó una nueva fuerza, una fuerza fundada en la conciencia de la gente. Por eso, nuestro líder la llamó, la bautizó como la revolución de las conciencias. Eso no es solo una frase, esa revolución ocurrió. De hecho, todos ustedes son parte de esa revolución. Tengan conciencia de eso o no lo tengan. Su visión de México se transformó en los últimos años. Ustedes ven la cosa de otra manera, no solo distinta, sino con más claridad respecto a las condiciones que evitaban que el país progresara en un sentido social, político, cultural, humano. De tal manera que lo que estamos tratando es de profundizar ese proceso que llamado revolución de las conciencias, que tiene que ser permanente. Porque si nos descuidamos, en un año los aparatos de comunicación y de manipulación vuelven a agarrar la mente y el corazón de la gente y empiezan a restablecer las viejas visiones y los viejos valores. En tercer lugar, Morena se caracterizó porque tiene una columna básica que es la columna ética, la moral de Morena, que se sustentó con relativa facilidad debido a la excelente calidad moral de los fundadores originales de Morena, empezando por nuestro líder Andrés Manuel López Obrador, un hombre de una sola pieza. Y en consecuencia, eso creó rápidamente la idea de que efectivamente no somos iguales. Y por eso él insistía cada vez que querían igualarnos, los igualados, él les decía, no somos iguales. Ahora, decir no somos iguales significa que tenemos nosotros, en Morena, un conjunto de valores y de principios que son característicos nuestros y que se resumen particularmente en esta trilema de no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Es decir, mientras nosotros tengamos esa columna seremos fuertes, pero tenemos también amenazas en ese campo. Hay algunos que creen que debemos relajar el pragmatismo hasta tal punto de que cualquier cosa es aceptable, incluyendo candidaturas. Y eso tiene que ser revisado. Y tiene que ser reforzada la idea de que no todo el mundo puede estar, en posiciones de responsabilidad en el partido
con antecedentes y con prácticas actuales que se apartan de nuestros principios y valores. Eso parte del principio de que es falso, que siendo pragmático siempre se gana. La verdad es que cuando se analiza con cuidado, uno encuentra que con el pragmatismo, es decir, con la práctica sin valores y sin principios, casi siempre se pierde. Quizás no a la corta, pero sí a la larga. Y por tanto, tenemos que retornar a nuestros principios y a nuestros valores. Entonces, no para no alargarnos demasiado, quiero concluir indicándoles qué es lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Lo que está detrás de todo esto es el propósito de crear las condiciones para esta participación. Porque no basta decir, queremos que todos participen, pero ¿cómo participamos?, pregunta la gente. Entonces tenemos que crear estas estructuras, estas formas organizativas en el propio partido, de tal manera que la gente pueda participar. Y una de esas propuestas es la que empezamos a realizar ya, de creación de comisiones por temas y que cada cual se incluya en una de esas comisiones para participar. Puede ser incluso más de una. Habrá comisiones de organización, de formación política, etcétera, de mujeres, de pueblos indígenas, etcétera, y cada cual decidirá en cuál comisión quiere participar. La idea es que estas comisiones estén permanentemente reuniéndose para desarrollar debates, análisis, intercambios, etcétera. En segundo lugar, que esas asambleas nos permitan resolver uno de los problemas más serios que tenemos en el partido, que es, como dije al principio, el de la participación orientada al análisis y al debate interno. Se dice con mucha frecuencia y con razón que en Morena, en realidad, dado su carácter, se discute y se debate poco, que se necesita más debate. Y yo estoy de acuerdo con eso, y mis compañeros del Comité Ejecutivo de la Ciudad de México están de acuerdo con eso. Tenemos que abrir foros, espacios, para que la gente no solo participe, se exprese y exponga sus puntos de vista. Entonces necesitamos democratizar el partido en un sentido de organización, de participación y de debate entre nosotros, de análisis. Si tenemos tan buenas condiciones, tan buenos valores, tan buenos principios, tan buenos objetivos, ¿por qué nos va a dar miedo discutir entre nosotros, debatir entre nosotros? La gente que es democrática no le tiene miedo a la discusión y al debate. Al contrario, eso nos enriquece. Y de esa manera, además, combatimos el disgusto subterráneo que se desarrolla por temporadas muy fuertemente en nuestro partido, de que no hay espacios de participación. Entonces vamos a crear esos espacios de participación, vamos a desarrollar debates, tenemos que decidir la periodización, ¿qué quieren? ¿Cada semana? Eso sería a mi juicio mucho. ¿Cada mes? Quizás. ¿Cada 2 meses? Ahí lo decidimos según nuestra necesidad. Pero lo primero es que formemos los espacios, las agrupaciones, las comisiones, para empezar el proceso nuevo de renovación de lo que ya se hizo y que se consiguieron cosas extraordinarias, que nos dieron los triunfos que tenemos, para asegurar que Morena siga siendo el instrumento básico de nuestro país para lograr salir adelante en esta etapa y continuar profundizando las transformaciones que están asombrando al mundo en este momento, que se están realizando en México, en términos de redistribución y en términos de posibilidades de crecimiento. Tenemos, en consecuencia, una excelente jefa de gobierno en nuestra ciudad, tenemos una presidenta extraordinaria y tenemos, además, ya un plan nacional. Ese plan tiene incluso nombre, ya fue anunciado hace unos días,
es el Plan México, que es un plan para establecer a nuestro país en la nueva condición de esta globalización en retirada y la creación de los nuevos bloques políticos, en el que debemos el partido y los gobiernos darle el ancho a México, darle el ancho al pueblo de México. Así que, compañeros, los invito a seguir en esta gran aventura política que empezaremos en su nueva etapa. Dentro de un momento, después de que yo termine en menos de un minuto, se iniciarán las inscripciones y los trabajos en las asambleas, en las comisiones para iniciar el trabajo. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.